esta semana. En México hay muchos eventos de filosofía de la computación, además. Bueno, pues gracias por estar en este. Em, entonces, bienvenidos a todos. Pues vamos a dar inicio a la sesión de lectura, la última sesión de lectura de artículos de este semestre. Todavía nos faltan otras dos sesiones del seminario Leia, como habían sido tradicionalmente, pero en esta, pues vamos a platicar un poquito de un artículo en específico. Y bueno, pues la doctora Fonseca, que ha sido parte de este seminario desde el inicio, ella está en San Luis Potosí, trabaja allá en la universidad, pues se ofreció muy llamada a hacer la parte de pues contarnos pues de qué se trata el artículo. Pues la idea es que discutamos un poquito pues los temas que aparecen ahí y con lo que tiene que ver con el seminario, ¿no? Como lo hemos estado llevando este semestre. Y bueno, pues puede salir cualquier discusión relacionada con los temas que vemos en el seminario, ¿no? Normalmente. Entonces, pues muchas gracias, Ana Laura, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues te dejo la sesión entonces. No, al contrario, muchas gracias, Karen, por pues la oportunidad de presentar esto en el seminario. Es como lo mencionas, en realidad, pues es como una parte de un libro que pues me parece que puede ser interesante para la reflexión en los temas que pues se han estado viendo a lo largo del seminario ya durante bastante tiempo y sobre algunos de los proyectos que sé que están asociados también con este seminario, ¿no? Y algunas de las pues como inquietudes que han surgido a lo largo de diferentes presentaciones, ¿no? Y bueno, para hacer la exposición, vean que quiero hacer así como mi aclaración o disclaimer, de que no es que yo sea propiamente como experta en el tema de la materia que voy a presentar ahora, sino que pues nada, he leído ese texto y me parece que es bastante interesante en función de lo que aquí estamos describiendo y espero que pues en general todas las personas que estamos por aquí encontremos que eso sea interesante, ¿no? Entonces, como desde esa medida y desde esa perspectiva, pues lo voy a exponer. Tengo algunas pocas diapositivas que voy a compartir para tratar de, pues como ir haciendo un poco más amigable la presentación. Y déjenme, ¿sí ven ahora la pantalla compartida? ¿No? ¿Sí? Sí, sí, O sea, sí, ven se ve. pero no está compartido en pantalla Ah, completa, ¿cierto? Ajá, ajá, ya. no. Y ahora, ¿están viendo Se ve la que trae la otra al la ladito. del moderador, ¿verdad? Ajá, sí. Ah, no sé cómo cambiar eso. Espérenme. A ver, quizás sí. No sé, no sé. Cielos. Eh, mm, es que yo tengo dos pantallas para poder ver en una, pero eso está haciendo que, a ver, voy a ponerlo aquí. Presentación con diapositiva. Eh, no, pasó lo mismo, ¿cierto? No Sí. sé cómo voltearlo. Este. Bueno, a lo mejor y si alcanzo, si lo Ah, no, hago, ese sí lo haces un poquito más grande. Yo creo que con eso. sí, ¿verdad? Porque de otra manera creo que, sí, bueno, porque si no, a lo mejor voy a tardar en entender qué es lo que tengo que hacer para que Ujú. eso funcione, ¿no? Em, mm, a ver, voy a hacer un último intento aquí. Ahora sí, no. Ajá, a ver, este, no, creo que sí, ya sé qué son. Mm, ajá. Y a ver.
Ajá, ya funcionó, ¿cierto? Bueno, entonces, pero, ok. Bueno, entonces, este texto que del cual vamos a platicar ahora se llama Story Listening, y él tiene, bueno, no, escucha de historias, ¿no? Es como a veces difícil traducir algunas de estas palabras como compuestas, del inglés al español, pero pues sí, o sea, sería como, pues supongo algo así como la escucha de historias, ¿no? Em, y bueno, en este caso tiene un subtítulo que es pues, para mí, pues fue una de las cosas que hizo que resultara muy sugerente, y es que se llama, dice, la evidencia narrativa y el razonamiento público. Y pues básicamente el libro lo que hace es argumentar sobre la necesidad urgente para las autoras. Es un libro escrito por estas dos autoras, Claire Craig y Sarah Dillon, publicado por Routledge University Press en 2021. Y en el libro lo que se argumenta es la necesidad urgente de tomarse en serio las historias para mejorar el razonamiento público. Y bueno, voy a primero como hacer algunas aclaraciones también como de terminología, de a qué le están llamando qué, ¿no? Porque creo que es importante. Pero básicamente lo que ellas van a hacer es que las autoras van a proveer una teoría em, y práctica para reunir evidencia narrativa que pueda fortalecer y no distorsionar otras formas de evidencia, incluidas las que son provistas por la ciencia. Entonces, como un poco la idea detrás de la propuesta es que la manera en la que contamos ciertas historias es importante para generar una perspectiva de ciertos temas de los cuales hablan esas narrativas, y que esas narrativas pueden ser empleadas como evidencia o para juntar evidencia acerca de ciertos temas sobre los cuales se tienen que tomar decisiones, y que son temas que son relevantes para la vida pública, ¿no? Y que entonces esas historias pueden cumplir, o debemos estudiar cómo es que esas historias pueden cumplir ese papel para juntar evidencia y tomar una mejor decisión para el colectivo, ¿no? Digamos como en términos generales. Entonces ellas van a desarrollar como esta teoría y práctica de cómo es que las historias pueden como desarrollar al menos cuatro funciones que van a ser relevantes para justamente colectar esta evidencia, ¿no? Y pues en términos generales lo que van a hacer es mostrar cómo las historias, por un lado, ofrecen puntos de vista alternativos, que esa es una de las funciones en las que se van a centrar, y de la cual y en la cual desarrollan, digamos, como su propuesta de cómo entender las narrativas, y es un poco a la que me voy a me voy a centrar porque es la parte del primer capítulo. Y otra de las funciones que identifican es como crear y dar cohesión a identidades tanto individuales como colectivas, y ellas están más interesadas en como las identidades colectivas, ¿no? Y eso es lo que trata en el segundo capítulo, a lo cual me voy a referir realmente muy poquito. Y bueno, y luego identifican otras dos funciones que son, que van a servir como modelos narrativos. Y también la cuarta función es que juegan un papel crucial en la anticipación de pues, futuros posibles, ¿no? Entonces, básicamente son las cuatro funciones que ellas identifican y que creen que son funciones cognitivas, que están asociadas con las narrativas y que son importantes para la toma de decisiones de temas que pueden ser de interés público, ¿no? Y van a explorar estas funciones, van a hacer un análisis de cómo es que estas funciones de las narrativas se presentan en áreas de razonamiento público, o digamos como de políticas públicas. Ahora voy a decir con más precisión cómo entienden lo de razonamiento público. Em,
Y básicamente lo que hacen es como decir que, bueno, elegir cuatro áreas de interés público que consideran que son importantes como, y controversiales, ¿no? O polémicas, como el cambio climático, la inteligencia artificial, y es una de las razones por las cuales pues ha resultado también de interés para este seminario, la economía y el desarrollo de energía y armas nucleares, ¿no? Entonces, bueno, obviamente aquí voy a presentar, digamos, como en términos generales, como la perspectiva que ellas desarrollan para la incorporación de las narrativas como parte de como una parte importante de la obtención de evidencia para tomar decisiones, en el caso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿no? Porque es el que, digamos, nos interesa en este seminario. Y simplemente es importante, creo, mencionar lo demás porque ellas están proveyendo un marco, digamos, como teórico más amplio para la investigación, para toma de decisiones en el ámbito público más en términos generales, ¿no? No se circunscriben a inteligencia artificial, sino que es un campo, lo presentan como algo, una herramienta general, ¿no? Entonces, básicamente como una de las cuestiones de las que parten es como decir que pues las historias en muy diversas formas son una parte importante de la naturaleza humana y pues es, digamos, como casi inevitable que los seres humanos estemos inmersos en esas historias, ¿no? Em, y que a pesar de que en muchos casos esas historias se pueden como identificar con experiencias que son profundamente personales, también de una forma significativa generan relaciones con otras personas y nos permiten generarnos como explicaciones acerca del mundo y otorgarle significado y a diferentes aspectos pues, del mundo en el que vivimos y entender a otras personas, ¿no? Y básicamente una de las cuestiones que yo creo que a veces es como muy intuitiva o sabida, ¿no? Pero que no recapacitamos en la importancia que tiene eso y es que, dicen ellas, la gente muere por las ideas, ¿no? Y la gente las desacredita como triviales o las historias aclaran y oscurecen, permiten el juicio y el razonamiento y seducen, persuaden, distorsionan, ¿no? Entonces, como de alguna manera lo que están diciendo es que pues las historias son muy importantes en muy diversos sentidos y que quizá deberíamos de poner más atención a cómo es que estamos narrando esas historias, quién las está narrando, desde qué perspectiva las está narrando y por lo tanto qué podemos aprender y qué nos permiten explicar esas historias, ¿no? Entonces, básicamente lo que ellas quieren hacer es mostrar que es posible que al escuchar esas historias se genere lo que ellas llaman como evidencia narrativa, que tienen un valor cognitivo y que son importantes para las maneras en las que se puede hacer ese razonamiento público, ¿no? Y la toma de decisiones públicas. Em, y Y bueno, son como conscientes y es parte del análisis que ellas quieren hacer de que el contenido narrativo tiene diferentes efectos dependiendo de quién cuenta la historia, quién la escucha y la manera en la que la cuenta, ¿no? Y creen que por eso es importante hacer como todo este análisis. Em, Usan como uno de los objetivos, digamos, del libro es también decir que es necesario, es como un argumento de que es necesario generar en la población lo que ellas llaman alfabetismo narrativo, que es decir que cómo la gente debe de aprender a tomar en serio historias. em, y eso quiere decir como poder ser capaz de entender las funciones de las historias, las funciones que están efectivamente jugando las historias, los efectos que tienen a nivel individual y los efectos que tienen a nivel colectivo, ¿no? Y para eso, bueno, también dicen, pues hay que estudiar críticamente esas historias, ¿no? Y bueno, ahora voy a pasar como a algunas, digamos eso como una parte de introducción
como del objetivo general del texto. Y voy a poner aquí algunas definiciones de los conceptos que son más importantes a lo largo del libro y en los que se están centrando para hacer su propuesta. Em, y uno de esos es historia. Bueno, ahí aparece con mayúscula así porque pues, es el inicio de la frase, pero en realidad se están refiriendo a historias en general, no history, sino stories. Este, las historias, ¿no? Y bueno, dice, pues es el nombre más extendido y popular para una perspectiva causal de algo que sucede y que incluye entidades con agencia, ¿no? Y eso básicamente lo quieren decir es que eligieron el nombre historia porque eso es algo que es muy común, que en general identificamos qué es lo que queremos decir cuando hablamos de historias y de hecho dicen que prefieren utilizar historia narrativa. A mí, digamos, yo llegué justo a este texto porque una de las cosas que me interesaba era, pues, bueno, por otras razones relacionadas, pero otras razones, como el papel de las narrativas, por ejemplo, en la ciencia, ¿no? Y en modelos científicos. Pero ellas como hacen una distinción y dicen que justamente no quieren usar narrativa, sino que quieren usar historia, porque en algún sentido, pues es algo como más familiar y que de alguna forma, aunque sí se puede decir que una historia es verdadera o es falsa, que ellas no quieren centrarse estrictamente en la idea de si la historia es verdadera o es falsa, sino en qué es lo que podemos entender a partir de la historia que se cuenta, ¿no? Incluso si es, digamos, como falsa, ¿no? Em, entonces, y algo que es importante es que en el sentido en el que lo están utilizando también em, eh, incluyen, no están separando como el contenido de la historia y la manera en la que es contada, ¿no? Sino que pues eso para ellas es como algo que va en conjunto y que no se puede separar. Em, y bueno, entonces por eso también dice, no, aunque no prescinden de la distinción entre hecho y ficción, entendidos como verdadero y no verdadero, lo que argumentan es que escuchar historias permite una mejor comprensión tanto de las verdades como de la novedad acerca de un sistema, ¿no? De un sistema de creencias o de algún, digamos, fenómeno, podríamos de alguna manera llamarlo así, ¿no? Em, y algo que va a ser también importante en el caso de las historias es que no se están refiriendo exclusivamente a historias em, textuales, ¿no? O sea, solo en texto escrito, sino que en realidad están hablando pues de cualquier historia que pueda ser, digamos, como contada, ya sea en alguna novela efectivamente literaria o en películas o en series, es decir, como historias que nos circundan en el cotidiano, ¿no? Em, y otro de los conceptos que es muy importante a lo largo de todo el libro y en su propuesta es la idea de razonamiento público y cómo lo están entendiendo. Y lo toman de esta autora, Yazanov, en donde dice las prácticas institucionales, el razonamiento público se refiere a las prácticas institucionales, discursos, técnicas e instrumentos a través de los cuales los gobiernos modernos afirman legitimidad en una era de riesgos ilimitados físicos, políticos y morales, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que vemos es que tienen una idea específica de razonamiento público que está asociada con pues sí, como el establecimiento, digamos, como de políticas públicas, y y cómo es que los gobiernos establecen esas líneas de políticas públicas y en este caso, pues claramente relacionados con una intención de legitimizar sus gobiernos, ¿no? De alguna manera, aquí vean, como esto es más bien así como o sea, pienso yo como de seminario, como para discutir las ideas del texto. Yo, por ejemplo, tengo cierta duda de como si en el fondo esta idea supone que,
que la intención de de la generación de las políticas públicas siempre va a ser en este sentido como legitimador de una sociedad democrática, ¿no? Que por supuesto como un ideal pues está muy bien, y solamente pues como la cuestión es que pues no necesariamente todo el tiempo es así, ¿no? Y que estas herramientas, o sea, que por lo menos desde mi perspectiva, estas herramientas que ellas están desarrollando y que presentan sobre la importancia de las historias y de prestar atención a las historias que nos circundan, en el caso de la gente que toma decisiones a nivel como político, o a nivel de Estado, pues, de políticas públicas. em, pues no hay ninguna garantía, ¿no? De que efectivamente van a ser usadas esas herramientas como para legitimizar, pues como sociedades más democráticas, ¿no? O que van a llevar a como políticas públicas que consideremos apropiadas en términos de lo que sea que queramos llamar como bien común o algo bueno como para la sociedad, ¿no? En general, aunque por supuesto ellas pues lo están planteando como un poco como desde esa perspectiva, ¿no? O con la idea de que pues para eso va a servir este marco de reflexión acerca de las funciones de las historias, ¿no? Em, bueno, pero ese es como mi comentario, ¿no? No, no, por supuesto, eso no es como en en el texto. Y entonces, básicamente, pues como una de las ideas es de lograr y mantener un razonamiento público bien fundamentado. Una de las ideas que está detrás de su planteamiento es que eso es fundamental o es clave para la legitimidad democrática de los estados, para la confianza en la toma de decisiones y la rendición de cuentas gubernamental, ¿no? Y bueno, pues yo, como decía hace ratito, pues yo estoy de acuerdo, aunque pues también tengo como mi duda de que efectivamente este marco y la manera en la que ellas están planteando que se puede hacer ese análisis, pues como de las historias, pues exclusivamente sirve para este propósito, ¿no? No es que ellas digan que exclusivamente sirve para este propósito, pero claramente lo hacen con esa intención, ¿no? Em, y entonces... Básicamente, ellas dicen que usan este término de una manera localizada dentro de las instituciones de poder, tales como el Estado, y que constituye la actividad práctica de tales instituciones cuando toman decisiones en función del interés público, ¿no? Que bueno, es más o menos estaba relacionado con esto que les decía ahora, ¿no? Em, em, Déjeme ver, porque, sí, justo aquí algo importante es que no utilizan el término para denotar el acto de conseguir argumentos o sea, no lo usan como roles, o sea, específicamente lo dicen, y esto dicen, bueno, roles dice sobre el razonamiento público, que pues es para construir argumentos de principios que obedecen reglas universales de la deliberación democrática, ¿no? Y esa es una manera en la que ellas explícitamente dicen que no están siguiendo Iron Rawls cuando hablan de razonamiento público, sino que se están distanciando como de esa noción, ¿no? Y de algunas otras que se usan también en literatura que es más o menos pues conocida en ciertos ámbitos filosóficos. Por ejemplo, también se distancian de la manera en la que lo usa Habermas. Y diciendo que no lo usan para referirse a la actividad de un público o un grupo de gente privada, ¿no? Que razonan colectivamente en oposición a autoridades públicas, porque ellos lo están centrando justamente dentro de estas instituciones de poder como el Estado, ¿no? Y creo que, bueno, aquí justo como lo que yo planteaba es que... o una de las razones por las cuales yo creo que puede ser interesante esta perspectiva para algunos de los problemas que se han planteado en las sesiones del seminario de lógica, ética e inteligencia de la inteligencia artificial es que em,
pues aunque ellas lo plantean como que eso solo, como va a servir a quienes generen las políticas públicas, pues que a lo mejor sí lo podríamos utilizar, aunque somos justo colectivo privado y en general como pues la ciudadanía, de alguna manera sí es importante que también como ciudadanía nosotros tomemos en cuenta esas historias que escuchamos y que también nos puede ayudar a generar por lo menos una posición. Pues quizá como mejor frente a este tipo de fenómenos que se presentan, ¿no? Y para entender mejor como todas las narrativas que hay alrededor o las historias que hay alrededor de la inteligencia artificial, ¿no? Como escucharlas más críticamente y evaluarlas más críticamente y hacernos una imagen como más completa de lo que está pasando alrededor pues como de este fenómeno, ¿no? Aunque ellas explícitamente dicen que lo están pensando para quienes llevan a cabo políticas públicas, ¿no? Em, Y básicamente ellas van a partir de una premisa, que de hecho lo dicen así, que toman como un axioma, que el razonamiento público bien fundamentado está conformado por una base evidencial pluralista, ¿no? Y esto va a ser importante porque su propuesta justamente tiene que ver con el desarrollo de puntos de vista diversos, ¿no? Cómo es que podemos incorporar diferentes puntos de vista, ¿no? Y que por eso es tan importante para ellas que la escucha de historias sea tomada en cuenta como parte de em, de de este proyecto, ¿no? Y bueno, otro de los términos que va a ser muy importante es el de evidencia. em, que pues básicamente sí lo toman así el Oxford English Dictionary, y que pues dice, pues son de todas las traducciones de estas citas que estoy poniendo son mías, ¿no? Muy así caseramente, ¿no? Fundamentos son en este caso la evidencia lo están considerando como fundamentos para la creencia, hechos u observaciones que se presentan para sustentar una conclusión o una afirmación, o el cuerpo de información disponible que indica que una opinión o proposición, es verdadera o válida. Ay, perdón, se me fueron muchos errores de dedo, pero bueno, básicamente, pues una noción, digamos, como general, bastante común de evidencia, ¿no? Em, y pues ellas reconocen que la pregunta de qué constituye una buena evidencia para el propósito del razonamiento público puede abordarse desde una variedad de disciplinas y de perspectivas y que básicamente lo que intentan crear a lo largo del libro es esta idea de evidencia narrativa, ¿no? Y esta evidencia narrativa, básicamente lo que entienden por ella em, es, no, espérame, pensé que la había puesto aquí, entonces mejor. La evidencia narrativa son básicamente la producción de actos expertos, tanto del involucramiento crítico con historias como del involucramiento crítico con otros asimiladores de historias, ¿no? Em, Y vean que en este caso, como decía anteriormente, pues una de las cuestiones que van a plantear es como este involucramiento crítico, tanto en la generación de las historias como en la escucha de las historias. Y por ese involucramiento crítico, lo que consideran es como la observación, análisis y reflexión explícita de las historias, ¿no? Y eh, parte, digamos, de como un eslogan, si pudiéramos decirlo así, con el cual lo resumen como esta idea de la evidencia narrativa es como colectar evidencia por un asimilador de historias. Em,
Y bueno, yo lo traduje así como asimilador de historias, porque también utilizan la noción de imbiber, que es como quien está, no sé, quien pues podría ser como consume las historias o bebe las historias o no, pero bueno, le puse como asimilador de historias, ¿no? Em, entonces, estos van a ser algunos de los conceptos que son muy importantes para su propuesta. Y básicamente lo que van a hacer en el primer capítulo es como establecer, o sea, como ellas parten de la idea de de que las historias nos circundan y que son muy importantes en la vida cotidiana. Entonces, lo que dicen es que hay diferentes maneras en las que se pueden entender esas historias y comprender las historias, dar una explicación del papel que tienen esas historias, y no todas pues van a ser igualmente buenas, sobre todo para el propósito de generar como buenas políticas públicas o para abonar a este razonamiento público. Y de hecho, una de de las cosas que de los argumentos que van a desarrollar en este primer capítulo es que existe una manera como tradicional o muy generalizada de entender cuál es el papel de las historias para la conformación de razonamiento público, que tiene que ver con la idea de empatía, ¿no? O sea, cuando se nos presentan ciertas historias, entonces se genera cierta empatía, y a partir de esa empatía es que nosotros podemos tomar decisiones. Y ellas van a criticar esa noción de empatía, ¿no? Em, y la propuesta que van a hacer es como alternativa a esta propuesta que consideran que es bastante extendida, ¿no? Ellas tienen particularmente, Sarah Dillon es profesora de literatura, y entonces parte del análisis que hacen pues tiene que ver con teorías que son conocidas, digamos, como en el ámbito el- del análisis narrativo en literatura, ¿no? Pero no exclusivamente. De hecho, una de las autoras a quienes mencionan como sosteniendo esta postura es Anne Nussbaum, ¿no? Em, pero básicamente ellos nombran a esta postura como la hipótesis de las narrativas empáticas altruistas, o bueno, algo así, la Narrative Empathy Altruism Hypothesis. Y básicamente lo que dicen es que, bueno, consideran una noción así general de empatía, ¿no? Como imaginar los sentimientos de otros o entrar en los sentimientos de otros. Y la hipótesis, pues básica, es bastante, digamos, como general, decir que leer una historia nos genera empatía y que por tanto nos permite actuar en mejores formas. Y esto básicamente es como decir que cuando nosotros escuchamos cierta historia o como leemos cierta historia acerca de alguien, y eso nos va a generar cierta empatía y puede propiciar que nuestros sentimientos sean, digamos, como buenos hacia esa persona, o que querramos actuar por el bien de esas otras personas, ¿no? Y ellas justamente lo que van a decir es que no, em, que esta idea de que la empatía que se nos genera a través de cierta historia no tiene por qué derivar en una actitud prosocial, ¿no? O en el bien de las demás personas, y que por lo tanto no es como una interpretación de de la función de las historias, o que pueden jugar las historias, que sea apropiada para el desarrollo, por ejemplo, de políticas públicas o en general como del razonamiento público como ellas lo están entendiendo. Y ponen esta imagen como para dar cuenta de qué es esta, o en qué, cómo entienden esta idea de la hipótesis narrativa empática altruista. Y es pues justamente hay espérenme. Ajá, hay alguien que está escuchando esa historia, y entonces al escuchar, esto es una línea temporal, ¿no? Entonces siempre va en esa dirección. Esa persona al escuchar cierta historia, pues va a estar, digamos, como generando esa empatía, porque se está poniendo en el lugar de
pues, quienes están siendo mencionados en esa historia, y al término, digamos, de haber estado en contacto con esa historia, va a verse transformada como su posición, ¿no? Entonces, como para ellas es como una manera muy lineal de ver cuál es el efecto de las historias en las personas que las escuchan, ¿no? Y bueno, aquí es importante entender que su interés no está en entender el punto de vista. Bueno, ahorita yo dije, porque dije, bueno, un sujeto, porque pues así lo presentan en el esquema, ¿no? Pero su interés, lo dicen explícitamente, no es entender como solo el punto de vista de otros en un sentido individual, sino em, cómo como esas historias nos pueden ayudar pues nos pueden proveer evidencia em, acerca de partes del mundo a partir de las historias que te cuentan, ¿no? O sea, aunque aquí se presente como un poco así pues, como de un sujeto, pues es un sujeto cualquiera y puede ser como colectivo, ¿no? No es que estén interesadas como específicamente cómo cambia eso en una persona individual, ¿no? Em, y bueno, ellas lo que dicen es que moverse más allá de la empatía como la única función valiosa de las historias para el razonamiento público va a abrir el camino para la exploración de otras funciones cognitivas de las historias. Em, y bueno, presentan algunas críticas a la visión, a esta hipótesis, ¿no? de la empatía. Em, y básicamente dicen, bueno, una de esas críticas, y no son críticas que necesariamente ellas están elaborando, sino que dicen son críticas que existe como en la literatura que a esta hipótesis. Dice, bueno, una es que tiende a centrarse en un solo tipo de historia y que es la novela realista del siglo XIX y que por lo tanto no se puede generalizar a otro tipo de historias, ¿no? Que sería como complicado generalizarlo a otro tipo de historias. Em, bueno, quizás sería interesante como decirles, pues antes de pasar a las críticas, pero no me había pensado hacerlo, en cómo es que para decir un poquito más acerca de cómo lo entienden en el texto, tienen una cita de Nussbaum en donde dice, y aquí sí cito, y lo estoy, digamos, como traduciendo. Ahora dice, la imaginación narrativa es esencial, es una preparación esencial para la interacción moral. Los hábitos de empatía y conjetura conducen a cierto tipo de ciudadanía y a ciertas formas de comunidad. Una que cultiva una respuesta empática a las necesidades de los otros y entiende la manera en que las circunstancias dan forma a esas necesidades, ¿no? Y entonces es como bueno, esa es la fin digamos, de la cita, y es como una manera en la que se manifiesta esta hipótesis, ¿no? Como decir que cuando escuchamos historias de los otros, lo que pasa es que estamos de alguna manera en cierta disposición de responder empáticamente hacia las circunstancias que generaron la posición que tiene la otra persona y que eso nos va a hacer actuar de una manera como más responsable o apropiada con relación a esas otras personas, ¿no? Y entonces, algunas de las críticas que presentan como a esta idea, ¿no? Es justo, bueno, la primera, la que decía ahora, ¿no? Que cuando se está hablando de estas historias, muchas veces se está refiriendo a un solo tipo de historias y que eso hace que no necesariamente esa afirmación pueda ser generalizable, ¿no? Y otra crítica es que si bien una historia puede generar empatía, eso no quiere decir que esa empatía esté asociada con algún efecto moral o prosocial, ¿no? O sea, vean que se puede generar empatía para muchas cosas y que entonces, digamos, el punto crítico aquí es que pues no está claro efectivamente que cause alguna conducta que resulte en el bien general, ¿no?
Y también menciona algo como que identifican como un efecto de foco o de, quizás sería mejor haberlo puesto como de enfoque, ¿no? O sea, de dónde se centra la atención. Y es que la empatía por una persona en particular o por cierto grupo en particular de personas puede generar la falta de empatía hacia otras, ¿no? Es como si cuando escuchamos cierta historia que nos hace ser empáticas con alguno de los personajes de la historia, eso puede generarnos una antipatía por otras personas y entonces no necesariamente como redituar en una comprensión más general del fenómeno y en actitudes prosociales, ¿no? De hecho, este, eh, pues más bien puede, incluso lo dicen en como la crítica siguiente, de que en algunos casos puede incluso a generar polarizaciones. La empatía con ciertas historias puede generar polarizaciones en la sociedad, ¿no? Porque entonces se va generando como, pues nosotros somos como empáticos con estas personas, pero generamos una animadversión hacia otro grupo, ¿no? Que se ve como contrario al grupo con el cual estamos siendo empáticas, ¿no? Y entonces, pues es como una manera de decir que la empatía no siempre se dirige a un sufrimiento como universal o que necesariamente garantiza acciones universales aceptadas, pues como prosociales, ¿no? Y la tercera crítica es que generalmente la empatía depende de la identidad de similitud o de familiaridad, lo cual puede inhibir un involucramiento con otras personas que son radicalmente diferentes, ¿no? Entonces, como decir que si estamos, eh, como vamos a considerar que cierta historia nos genere cierta empatía, vamos a necesitar una conexión que nos permita identificarnos o ponernos en el lugar de la otra persona porque conectamos con algo de los personajes que aparezcan en la historia, pero que pues está sujeta a esta hipótesis a que funcione, a que efectivamente tenemos esa similitud. Si son personajes que no son radicalmente diferentes, pues quizá no vamos a lograr hacer esa conexión, ¿no? Y bueno, aquí es donde mencionan este estudio de Simas y colegas, en donde pues sugiere más bien que cierta preocupación generada por la empatía más bien puede llegar a la polarización, ¿no? Em, y ellas reconocen, aunque critican, como ven, pues la critican bastante esta hipótesis, no es que no reconozcan que la empatía sí es un elemento importante al momento de escuchar historias. Lo único que dicen es que no es una función relevante cuando se trata en relación con el razonamiento público, o por lo menos no es una de las más relevantes, ¿no? O sea, de las que ellas tomarían más en cuenta como funciones de las historias para la generación de un razonamiento público, ¿no? Y frente a esta posición, ellas presentan su propuesta de los puntos de vista. Y en este caso lo que dicen es que las historias pueden servir para que quienes escuchan tengan acceso a múltiples puntos de vista de un sistema, ¿no? Piensen pues como la historia completa como un sistema, todo el contexto en el cual se desarrolla la historia y que pues los diferentes personajes pueden representar diferentes puntos de vista dentro de una historia, ¿no? Sin necesidad de que quien está escuchando la historia sea similar o próximo a algún personaje de quien sostiene, puse ahí carácter, pero es personaje, perdónenme, de quien sostiene ese punto de vista, ¿no? Em, eh, y básicamente lo que ellas van a querer decir con esta perspectiva es que los diferentes puntos de vista que son revelados a través de una historia y que están relacionados con diferentes personajes colectivamente van a proveer al escucha una imagen más compleja del sistema. Y ponen este ejemplo que, bueno, a ver si espero alcancen a ver más o menos algo. Este, mm, y pues en este caso, vean, aquí tenemos a la persona que es o que le escucha, ¿no? Y aquí también, y entonces, la verdad yo creo que de alguna manera, y bueno, no creo, lo dicen en un tercer capítulo del libro, como que de alguna forma están tomando mucho como de la literatura de modelos, de cómo se entiende como un modelo. Hay un,
objetivo blanco que se intenta como modelar y entonces eh, pues puede ser como más representativo o menos representativo nuestro modelo de ese objetivo blanco, ¿no? De ese fenómeno que existe en el mundo. Pero digamos que no necesitamos ahora explicar mucho de eso, sino simplemente pensar que pues hay aquí hay un punto de vista, ¿no? Desde el cual, pues, para alguien que tiene ese punto de vista, pues todo su sistema es ¿no? Y porque ese es lo que conforma todo su punto de vista, y eso va a ser diferente, pues, a los puntos de vista a otros puntos de vista, ¿no? De otros personajes. Entonces, básicamente lo que ellas plantean es que va a haber como al momento de escuchar las historias desde diferentes puntos de vista, una misma historia desde diferentes puntos de vista, esto puede generar como una imagen bastante más compleja o más completa de toda una situación general, ¿no? Porque es como decir que no en una situación no solo hay un punto de vista, sino que existen diferentes puntos de vista que tienen algunos puntos de intersección, ¿no? Y que eso lo que hace es que, pues, claro, cuando hay diferentes personajes, pues tienen diferentes puntos de vista y si uno escucha esos puntos de vista diferentes, entonces puede generar una imagen más compleja de todo el sistema, ¿no? De todo el contexto o la situación. Em, Bueno, esta casi no se ve, pero bueno, básicamente es como esto, ¿no? O sea, como existe, es como otra manera de representarte. Hay varias personas que son escuchas y que hay diferentes historias que están contadas desde diferentes puntos de vista y vean que pues cada una tiene un arreglo distinto y eso lo que hace es que si alguien está escuchando, pues puede escuchar todos esos puntos de vista, le da una imagen más amplia de todo el sistema, ¿no? Es como otra manera de explicar qué es lo que como cuál es su propuesta, ¿no? Son historias que pueden ser, digamos, como contadas de manera separada, con diferentes arreglos, dependiendo de quién, eh, quién está narrando y que, bueno, pues al final lo que se esperaría es que para quien está desarrollando cierta política pública o si toma en cuenta estas herramientas y escucha todas estas historias, pues entonces va a tener una visión más amplia de, pues, como de todo el sistema o de todo el fenómeno, ¿no? Y eso le va a permitir, pues, tomar mejores decisiones, ¿no? En principio, ¿no? Esa es, digamos, como la propuesta de ellas. Em, y eh, creo que ya esta es luego la última diapositiva que tengo, es que ellas como lo que afirman es que la función de los puntos de vista se pueden ampliar de manera efectiva, demostrando cómo la escucha de historias puede desempeñar un papel en la recolección de evidencia sobre múltiples puntos de vista que contienen y transmiten historias, creando así una imagen más compleja, más completa de un sistema y permitiendo una mejor toma de decisiones, ¿no? Que es básicamente lo que explica el texto que explica esa imagen, ¿no? Y bueno, estas son, digamos, como todas las diapositivas que tengo, pero voy a quizá como a cerrarla o bueno, podría dejarla simplemente como una ilustración para comentar por qué esta perspectiva, o sea, ellas ponen como uno de los ejemplos a los cuales se puede aplicar esta perspectiva que ellas están proponiendo, ¿no? De cómo escuchar historias en diferentes problemas que son polémicos. En los que incluso la evidencia científica es polémica o puede considerarse como polémica, y que adoptar una perspectiva como esta podría ayudar a la generación de mejor razonamiento público, ¿no? Y claramente una de las, em, una de las, em, uno de esos grandes temas, digamos que son polémicos, controversiales, que ellas presentan como ejemplo, es el de la inteligencia artificial, ¿no? Como les decía, otro pues es el del cambio climático y
Y bueno, presentan otros temas, ¿no? Pero entre esos presentan el tema de la inteligencia artificial y entonces lo que hacen es como decir que en el caso de la inteligencia artificial, eh, mm, por ejemplo, una manera en la que se ha tratado de dar cuenta de algunos de los fenómenos que están asociados con la inteligencia artificial, incluso como por el nombre, como ha salido muchas veces en el seminario, pues tiene que ver justamente con la empatía o con lo que consideramos que es similar entre una inteligencia artificial y los seres humanos, ¿no? Porque antropomorfizamos a un sistema computacional o a un sistema artificial y de alguna manera eso hace que nuestra comprensión de esos sistemas esté relacionada como con esa manera de hablar, digamos, ¿no? O sea, como de contar la historia de esos sistemas, ¿no? Pero no necesariamente, pues tendríamos que usar, digamos, como ese tipo de historias para referirnos a ese fenómeno, ¿no? De la inteligencia artificial. En el caso, la verdad es que al final no tratan, no desarrollan tanto como diferentes historias alrededor de la inteligencia artificial. Se centran mucho en decir que varias de las ideas varias de las historias relacionadas con inteligencia artificial están muy antropomorfizadas. Em, pero, por ejemplo, en los casos de otros por ejemplo, como del cambio climático, de otros problemas, ¿no? Con referencia a los cuales también presentan como su visión de los diferentes puntos de vista. Es muy interesante cómo hacen referencia, por ejemplo, a la visión de los niños, ¿no? Cómo en las historias aparece la visión de los niños y generalmente pues es una visión que es bastante alternativa a la de los adultos, ¿no? Como en diferentes series o películas, hay una visión o como la historia se narra desde la perspectiva de los niños, de manera que eso genera una imagen bastante diferente de la que, pues en términos generales, se tiene sobre cierto problema, ¿no? Em, y eso, pues como una de las cosas que quieren rescatar a partir de ahí es que, o bueno, no sé si ellas lo quieren rescatar, pero más bien aquí, que a mí me parece interesante para discutir, digamos, como dentro del contexto del seminario, es que justamente hay como una cierta polarización en la manera en la que se presenta, por ejemplo, el futuro de la inteligencia artificial, bueno, el futuro social relacionado con el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? O quienes son como muy optimistas respecto a ese desarrollo, o quienes son muy pesimistas respecto de ese desarrollo, ¿no? Pero yo sí que en algún sentido sí creo que serviría como tener diferentes puntos de vista y diferentes como perspectivas desde las cuales pensar acerca de, por ejemplo, esas repercusiones de la inteligencia artificial para como poder pensar en el propio fenómeno de una manera más amplia, ¿no? Y pensar en incluso como en qué tipo de como regulaciones se podrían generar o deberían generarse para, por ejemplo, sistemas computacionales específicos, ¿no? Pero a partir de la diversificación como de los puntos de vista de esos sistemas, ¿no? Una de las como de las funciones cognitivas que ellas también le asocian a las historias desde esta perspectiva de los puntos de vista, o sea, de esto que está aquí, dice, una de las cosas que también permite es que nos permite imaginar como futuros, ¿no? O sea, qué es lo que puede pasar. Y bueno, vean que, por ejemplo, si uno piensa como y sí mencionan como varias películas, ¿no? En las que se hace en referencia como a pues posibles futuros, ¿no? Y qué es lo que va a pasar en adelante si, por ejemplo, se desarrollan eh, pues no sé si se sigue desarrollando ciertos programas computacionales en cierta dirección, ¿no? Y creo que de alguna manera, bueno, sí es cierto que en la medida en la que lo imaginamos, lo proyectamos, también podemos pensar
por lo menos en algunas otras perspectivas de qué es lo que sí queremos y qué es lo que no queremos, ¿no? O sea, como hacer una discusión respecto de, independientemente de si en este momento no es algo que se tiene, si es algo hacia lo que debiera, como dirigirse ciertos desarrollos o no. Em, y también cómo podemos desarrollar como esta alfabetismo narrativo, ¿no? También como de no consumir tan fácilmente todas las narrativas que se generan alrededor de un fenómeno, porque pues también claramente no todas son tan em, pues no son reales actualmente, ¿no? Que a veces eso ya es muy difícil de distinguir, ¿no? O sea, qué de lo que se dice que se puede hacer, efectivamente se puede hacer y que no, ¿no? Y creo que en ese sentido también esta idea de generar un cierto alfabetismo narrativo sí es interesante, ¿no? Por lo menos para la evaluación de ciertas historias que se presentan no solo para la gente que hace políticas públicas, ¿no? Sino como en términos generales para toda la sociedad que está inmersa en muchas historias y que no es nada fácil como pensar exactamente cómo es que, cuáles de esas historias pues sí pueden ser como viables, ¿no? O criticables o pues claramente pues verdaderas, ¿no? Em, y entonces, bueno, pues es como un marco que de alguna forma puede resultar interesante tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué tan como ideales? Pues también es otra, por lo menos sí es una duda que yo tengo, no sé qué tanto puede funcionar. Pues sí, ahí sí, no sé, ahí creo que podemos también discutir sobre eso, ¿no? Y quizá de una manera también más o menos breve, como diría algo sobre el capítulo 2 de la generación de la identidad, de las identidades colectivas o individuales también, pero como que les interesa más como las identidades colectivas a través de las historias. En ese caso utilizan más como el ejemplo de la economía, ¿no? De cómo se percibe la economía, pero es interesante que pues lo que sí, como ponen mucho énfasis es en decir que como la generación de ciertas historias permite eh, que la colectividad pueda generar como cierta, pues sí, como cierta imagen de sí misma y a partir de esas historias, eh, tener su perdonen, como una cierta identidad, ¿no? Como identificarse con ciertas características que están presentes en las historias. Em, y esta idea como la idea que está en el fondo es que una de las funciones, como otra de las funciones importantes de estas historias y de tener diferentes puntos de vista, tiene que ver con la posibilidad de generar pues estas como identidades colectivas más también plurales, ¿no? Em, que pues también yo ahí tengo mis dudas exactamente qué tanto se logra, pero bueno, es como parte de la propuesta que ellas tienen, ¿no? Y bueno, creo que en términos generales sería eso lo que comentaría sobre el texto, entonces más bien no sé si hay algunos otros comentarios o inquietudes. Ok, no, pues muchísimas gracias, Ana Laura. Muy, muy interesante. A mí también me parece muy interesante la propuesta pues, de estas autoras. Y bueno, pues no sé si ya alguien quiere hacer algún comentario. Em, yo estuve pensando algunas cosas que, bueno, me gustaría, pensando en justo cómo relacionarlo con el seminario también, ¿no? O sea, con los temas del seminario, pues no con el seminario mismo, sino con lo que discutimos aquí y con algunos de los temas que a mí también me interesan. eh, eh, no solo relacionado con la inteligencia artificial, sino con este asunto pues de la vida digital en general, ¿no? Las redes sociales y todo esto. Y bueno, también
saber, o sea, ver un poco si crees que la propuesta de estas autoras daría también como para lo que explicaré ahora, o si ya sería como cambiar un poco su propuesta y ampliarla de una manera que a lo mejor no estaban proponiendo ellas de inicio, ¿no? Pero bueno, es que me parece que podría relacionarse un poco del modo que voy a decir ahora. Entonces, bueno, lo que yo estaba pensando es que algo, algo que me, o sea, cuando se habla como de este marco del discurso público, ¿no? Pues también uno piensa en la comunicación en general, en los medios de comunicación, ¿no? Y en cómo, pues al final de cuentas también los medios de comunicación transmiten narrativas y cómo eso siempre a lo largo, creo que toda la historia de los medios de comunicación ha sido muy problemático, pero que el problema con el que nos topamos hasta el día de hoy, que también pues tiene sus propias características y que es bastante fuerte, me parece, el tema ahorita en las redes digitales, lo de las fake news y todas estas cuestiones. Como que te puedes encontrar un montón de discursos de muchas personas distintas, que además también ya no está nada claro el papel público o el papel, eh, como que se difuminan un poco los límites. Por eso estaba pensando que a lo mejor no queda también con la propuesta de ellas, y ellas solo estaban pensando en políticas públicas, por ejemplo, ¿no? Pero no lo sé, o sea, digo, es una cuestión que podríamos como explorar un poco más, ¿no? Eh, Porque, por otro lado, no creo que sea necesariamente un problema pues solo de este momento, sino que en realidad, como ya te decía, la historia de la comunicación, eso ha sido muy problemático siempre, ¿no? O sea, parece que las narrativas, que contar la historia desde cualquier punto de vista, más bien en lugar de acercarnos a la verdad, puede alejarnos mucho de ella, ¿no? Y como que entonces la verdad o la objetividad de lo que sucede o los hechos, ¿no? Como que se desdibujan un poco, ¿no? Y entonces eso se vuelve también muy problemático. Ha sido problemático siempre. Yo, por ejemplo, me acuerdo mucho de cuando fue la huelga de la UNAM de 1999, que a mí me tocó vivirla en pleno, pues era estudiante en ese momento en la Facultad de Ciencias, que mucha claridad cómo pasaban las cosas ahí, pues yo estaba ahí, y luego cómo lo transmitían en televisión y cómo lo manipulaban de tal manera que nada que ver, ¿no? Lo que se decía en la televisión con lo que uno podía ver. Puntos que te das cuenta que tampoco es fácil decir, bueno, mi narrativa, la que ya pudiera haber hecho el evento, pues es la que tendría que estar bien, o es la verdadera, ¿no? O lo que sea. Y yo sí creo que, bueno, y eso, entre otras cosas, fue una razón por la que me desencanté muchísimo como de la vida política en general, porque me pareció que era muy difícil, pues, ¿no? Como encontrar objetividad, o un poco de objetividad en todo eso. Eh, pero por eso también creo que sí es algo que con los medios contemporáneos de difusión de lo que sea, en Internet, pues se magnifica mucho más, ¿no? Y entonces tenemos a todas estas personas haciendo sus videos ¿no? Pongo mi narrativa y cuento lo que sea, que ya, ¿no? Los youtubers famosos o cosas así, pero también a los que sí quieren producir fake news como de manera consciente para generar una especie de caos, ¿no? Político. Eh, entonces, como que ya hay demasiados actores ahí involucrados, se vuelve todo como muy complejo. Pero, pues por otro lado, también creo que sí podría ser muy interesante este planteamiento de estas autoras, como para ver por qué sí necesitamos de todos modos estas narrativas y cómo podríamos ir pues sacando algo más de ellas, ¿no? De manera un poco más ordenada. Pero bueno, no sé si algo de todo lo que acabo de decir te hace sentido con respecto a lo que expusiste. No, sí, pues en realidad todo me hace sentido, solo, pues sí, como en diferentes, como partes, o no sé cómo decirlo, como hay varias cosas, ¿no? Pero mi impresión es que efectivamente yo creo que parte de la razón por la cual ellas lo centran en, quienes desarrollan como políticas públicas o están,
tienen, digamos, como obligación o como mandato, por lo menos dentro de sociedades o estados democráticos, es como tomar en cuenta como la voz de la gente, ¿no? Es como, pues, plantear que el escuchar diferentes historias, diferentes puntos de vista, puede, digamos, como derivar en, tú lo pusiste como en términos de si eso puede salir algo como objetivo de ahí, ¿no? Y en cierto sentido, o sea, creo que como que la idea para ellas es que de todas esas ideas, o sea, si no hay específicamente como una dominancia de todas esas ideas, sí puede haber una señal de qué es lo que, cómo es que la gente está viendo cierto fenómeno, cierto problema y diferentes actores que están viendo ese mismo fenómeno en diferentes formas que todos esos actores tienen o deberían de ser tomados en cuenta, ¿no? Y que en ese sentido puede derivar como en una mejor decisión porque sea una decisión menos sesgada, ¿no? Y hay un sentido, digamos, como intuitivo en el que, pues claro, yo creo que, pues si un gobierno toma en cuenta diferentes, eh, no sé, no sé, como grupos sociales o actores sociales dentro de su ciudadanía, pues eso pues tendría que redituar como en mejores decisiones, ¿no? Sí se trata de hacer como desde esta perspectiva como pluralista, inclusiva, ¿no? Yo por eso decía cuando lo estaba exponiendo que, bueno, pues como que sí tiene que ver con que efectivamente quienes estén a cargo de llevar a cabo esos procesos tengan pues como esa voluntad y como esos valores, ¿no? Como pues como de desarrollarlo así, no sesgadamente, no para el beneficio personal, no para el beneficio del grupo al cual pertenecen, no para, ¿no? Y que entonces hay un sentido en el que pues es una propuesta más o menos idealizada, incluso si se piensa en esos términos del gobierno, ¿no? O por lo menos que requiere ciertos, como premisas más que premisas, como presupuestos fuertes, de las formas de actuación, ¿no? De quienes están, formando parte de esa generación de políticas públicas, ¿no? Pero, y sí, o sea, yo también como que de alguna forma creo que, o sea, a mí me pareció muy emocionante leer el texto originalmente porque sí me parece que las narrativas son muy importantes, pero y yo en realidad lo estaba pensando no solo como importantes para la ciudadanía en general, y sí me parece que esto que decía al final, que creo que esta idea del alfabetismo o la alfabetización narrativa, pues que es importante, no es parte de lo que en otros momentos en el seminario he llamado como pensamiento crítico para, pues, como para, por ejemplo, en el caso de la interacción en redes sociales y, pues como en muchos sentidos es importante como desarrollar ese pensamiento crítico, ¿no? Y puede ser entendido como de esa forma, o esta propuesta puede ser entendida como en ese sentido, pero sí entiendo que, o sea, como yo misma tengo ahora la duda de hasta qué punto va a ser eso suficiente, ¿no? Que es algo que también un ponente anterior en un seminario había dicho, ¿no? Es que el pensamiento crítico no va a ser suficiente, ¿no? O que es como muy ingenuo pensar que con eso va a ser, se va a poder, por ejemplo, discriminar bien y la información, toda la información que está presente en las redes o, por ejemplo, usar apropiadamente diferentes sistemas computacionales, ¿no? Porque, pues, quizás sí, efectivamente, no vamos a poder tener como eh, como pues una capacitación en términos suficientemente técnicos como para entender cómo funcionan los sistemas computacionales de los cuales somos usuarias, ¿no? Y en ese sentido, pues también tengo mi duda respecto de esta propuesta aplicada, digamos, como a la ciudadanía y de qué tan accesibles son efectivamente diferentes puntos de vista y no que están muy sesgados por cómo se presentan en los medios o como por cómo se presentan en las redes sociales, ¿no? Sobre todo cuando estamos pensando en un individuo, y yo creo que esa es la razón por la cual ellas no lo quieren centrar a nivel individual, ¿no? O sea, no es como que estén proponiendo que una persona que ve muchos puntos de vista, pues entonces va a generarse una visión como más amplia, ¿no? Porque pues es difícil que pueda, pues para empezar, como tener acceso a como em,
pues como una muestra, digamos, como representativa de diferentes puntos de vista y poderlos procesar. Y yo igual creo que la pluralidad es pues es benéfica, ¿no? Pero sí no tengo claro, o sea, parte de mi duda también después de como haber leído el texto es que, pues, qué tan aplicable es, ¿no? Y sobre todo en un contexto actual en donde la información y la desinformación abundan, ¿no? Ujú, Y ellas claramente dicen que aunque saben que está relacionado lo que están diciendo con desinformación y malinformación y falsedades, que no quieren centrarlo ahí, ¿no? O sea, como decir que incluso si una historia puede ser como generadora de cierto entendimiento, incluso si es este, una historia falsa, ¿no? ujú, Y sí, en un sentido sí, ¿no? Eh, pero bueno, también es complicado, ¿no? O sea, como que no lo están planteando como un método para discriminar información que se nos presenta, o sea, como diferentes historias que se nos presentan, ¿no? Como ciudadanas, como ciudadanos, ¿no? Ujú. ujú. Ok, bueno, pero de todos modos sí es como un planteamiento al que sería muy interesante sí darle más vueltas, ¿no? Y ver cómo se puede aplicar a problemas como los que nos interesan a nosotros, ¿no? También en este seminario, ¿no? Que, por Y ejemplo, el asunto, bueno, en particular, como esta serie de lecturas que tenía que ver con lo de la identidad digital, pues también es interesante pensar, ¿no? En la identidad desde las narrativas, ¿no? En sí, general. y Creo. es que yo creo que sí, de alguna manera, o sea, no digo que necesariamente desde este marco, pero a mí sí me pareció interesante ver que, pues eso es como, cómo generamos diferentes narrativas, o sea, en las redes sociales hay muchas narrativas muy distintas y cada quien puede generar su propia narrativa, su propio personaje, y de alguna forma... pues podemos conceder que esas narrativas son muy importantes, ¿no? Para la imagen que nos vamos a hacer acerca de ciertos fenómenos del mundo, o sea, como para como qué tanto creemos que entendemos acerca de un fenómeno, no importa si realmente lo entendemos o no, pero, o sea, como qué tanto creemos que sí estamos entendiendo sobre un fenómeno. O sea, es como hay no sé, creo que como ellas comienzan el texto como diciendo, pues es que estamos inmersos en narrativas y hay un sentido en el que no son muy naturales, ¿no? No, generan nuestra propia identidad, generan nuestra pertenencia a un colectivo, em, y creo que a veces no es tan claro exactamente Ujú, cómo es que eso sucede, ¿no? Y ujú, cuáles son como... em, qué tanto podemos obtener acerca de esas historias que nos circundan o de esas narrativas que nos circundan, ¿no? Entonces es como, pues eso, o sea, como darle una propuesta que hay de cómo ellas ven que las diferentes historias pueden generar evidencia em, ujú, para el propósito que ellas están planteando, que es la generación de políticas públicas en una sociedad democrática, ¿no? Mm, ujú, pero pues es cuestión como de pensar si eso basta, sí, ujú, como qué más se puede decir, ¿no? Algo que a mí me pareció muy importante y que creo que puede ser un punto también de contacto con lo que es interesante, de lo que es el propósito de esta parte del seminario de lecturas, ¿no? Como identidad en los medios digitales. Es que ellas como piensan que a partir de este análisis que hacen de las funciones cognitivas de las historias, piensan que una de las implicaciones es que la gente que trabajamos en las humanidades, deberíamos de tener un papel como más, como decisivo ujú, en la vida pública, ¿no? Y como ujú, que el parte, por ejemplo, del análisis que desde las humanidades se puede hacer de la importancia de las narrativas, eh, ujú, es algo que desde las humanidades, por ejemplo, en el caso de la literatura, pues claramente lo han hecho, ¿no? Desde ciertos estudios como de psicología cognitiva o desde diferentes perspectivas,
como entender cuál es ese impacto de las narrativas y de las historias en nuestra conformación, por ejemplo, en este caso como de la identidad, es algo que es muy relevante, ¿no? Son como temas de los cuales en ciertos ámbitos en humanidades sí se han estudiado y que de alguna forma no necesariamente están pasando como a la vida pública, Ujú, ¿no? Y entonces ellas también lo plantean como eh, ujú, pues bueno, como que una implicación de este tipo de estudios y de su propuesta tendría que ser que las humanidades deberían de tomar un papel más relevante dentro de la conformación pues como de la vida pública, ¿no? Y, ujú, y bueno, pues es eso, es como decir, a lo mejor no necesariamente va a ser con su propuesta, pero por lo menos sí señala que, pues sí, en la medida en la que reconocemos que esas historias son importantes, deberíamos de estar enfocando nuestra atención a cómo estudiarlas, y qué nos pueden decir para diferentes problemas este, ujú. que nos interesan, ¿no? Ah, no, no, pues muy bien. Pues hay unos comentarios en el chat. Sí, ajá. Entonces, mira, Lucas Molina justo puso que, por ejemplo, las noticias o los formatos de cada noticia, pues, yo creo que cuando yo estaba comentando esa Sí, parte. ujú. Pero luego Alejandra puso sobre el punto que dice si lo queremos o no, que qué queremos o no. ¿Esto quién lo decide? ¿El colectivo o los grandes empresarios que lo capitalizan? Ahí puede haber otra pregunta. ¿Quién se beneficia en realidad con estos avances tecnológicos? ¿No? Y luego dice que sobre el capítulo 2 esta identidad se da desde la alteridad con respecto al identificarse con las historias. Sí, bueno, voy con la primera, yo creo que es un problema y por eso decía que no sabía hasta qué punto también la propuesta, pues presupone que quien va a tomar en cuenta esas historias, pues lo va a hacer como con la intención de incluir y no de tomar una decisión sesgada, ¿no? Y que también pues de alguna forma puede tener acceso a diversas historias y no solo las historias que se nos presentan con cierto interés, ¿no? Como pues que tiene que ver con lo que Karen decías cuando lo de la huelga, ¿no? Y cuando cualquier fenómeno, o sea, pues cualquier fenómeno uno sabe muy bien que dependiendo del medio, por ejemplo, periodístico, ya sea impreso, digital o lo que sea, o sea, ya sabe que por el canal que lo escucha, pues dependiendo del canal, lo que va a escuchar, ¿no? Y algunas veces, o sea, si uno no es tan consciente de eso, pues va a pensar que, pues es muy claro que la mayor parte de la gente, cree que, pues, la noticia fue tal y que lo que pasó fue tal, cuando en realidad, pues, esa es una manera de ver, como pues qué fue lo que sucedió, ¿no? O como estas burbujas que se ha visto que se generan pues en las redes sociales, ¿no? Porque pues como estás en contacto básicamente con gente que cree lo que tú crees, y como el algoritmo te saca pues lo que tú quieres ver y lo que lo has educado para que te muestre, pues entonces es como genera como cierta burbuja, ¿no? Y yo un primer, un problema, digamos, como que no sé si estaba como en la mira de a lo que se dirige este comentario, este, de esto de quién decide qué es lo que queremos y lo que no. Muchas veces, como hay cosas que decidimos muy tácitamente, por ejemplo, cuando estamos en las redes sociales, ¿no? Como esto de, pues, cómo estamos alimentando el algoritmo y a veces uno dice, ah, yo quiero ver otra cosa diferente y no me sale otra cosa diferente, ¿no? Pues, el algoritmo ha sido alimentado con lo que usualmente has buscado y con lo que, pues, más o menos ya está, que son cosas que te gustan, ¿no? Em, y entonces, pues sí, claramente, ¿quién decide qué queremos y qué es lo que no queremos? Pues eso es, como, debería de ser mm, pues pienso yo como algo más reflexivo, ¿no? O sea, como que algo que críticamente nosotros podamos,
tratar de establecer, pero cuando se trata, no sé en qué sentido lo decía, ¿no? Ahora lo estoy diciendo como esto, por ejemplo, como de nuestra interacción con las redes sociales, que pues muchas veces sí en algún punto ya no son tan representativas necesariamente de lo que queremos o no nos están mostrando como todo lo que queremos, ¿no? Y luego decía aquí como el colectivo, los grandes empresarios que lo capitalizan. Bueno, y por ejemplo, esto también, no sé si era en este contexto que se decía, pero también pues uno puede creer que está haciendo una búsqueda así como muy, este, pues como pues una búsqueda, digamos, como neutral, por ponerlo entre comillas, pero pues si el buscador en el que lo está haciendo tiene como ciertos sesgos, tiene ciertos algoritmos porque le han pagado, porque va a mostrar primero cierto tipo de resultados, pues efectivamente no es tan claro pues quién decide. em, pues qué es lo que se nos muestra, lo que, este, qué es lo que queremos, ¿no? Si eso era lo que estábamos buscando o es simplemente lo que se nos mostró y lo que se encontró. em, y bueno, o sea, eso tiene que ver con justamente con quién se beneficia de pues todos los avances tecnológicos, ¿no? Quién los provee, quién los genera y quién se beneficia de ellos, ¿no? Independientemente de que haya muchas otras personas pues que los usamos, ¿no? Que no somos ni quienes los crearon ni quienes se benefician de ellos, ¿no? Bueno, no sé si, como sé que luego a veces se ponen las preguntas en cuando uno está diciendo algo, no sé si la pregunta iba encaminada a ese contexto o a algún otro. Pero bueno, sobre lo del capítulo 2 dice, estas identidades se dan desde la alteridad con respecto al identificarse con historias. Lo que ellas presentan es más bien como que el estar en contacto con ciertas historias propician como cierta, como la generación de una identidad colectiva y que eso, el escuchar historias distintas puede, posibilitar, explorar nuevas identidades, ¿no? Y en particular, es que es curioso porque lo dicen como de ciertas identidades, ¿cómo lo pondré? Como ciudadanas, ¿no? Porque se refieren mucho en ese capítulo como al caso de la economía y como historias que están relacionadas con momentos económicos y ponen, por ejemplo, una novela que pues, en Estados Unidos parece ser que fue muy pues como muy leída durante el tiempo de la recesión, de la Gran Depresión, pues. Pero, por ejemplo, si pensáramos como en términos contemporáneos, como por ejemplo la crisis del 2008, ¿no? Y cómo es que a partir de como cierto fenómeno, si hay una historia que logra capturar como parte de lo que se está viviendo como dentro de ese fenómeno, eso ayuda, o sea, esa historia a través de la cual se cuenta ese momento o ese periodo, va generando como cierta identidad, ¿no? Claro que eso en principio pues podría, podría extenderse a otros ámbitos como, pues, como el de la inteligencia artificial, ¿no? Y ellas, o sea, sí en ese capítulo hacen una referencia como a la inteligencia artificial, pero sobre todo en ese caso es curioso como a las personas que llevan a cabo la investigación, ¿no? Como al ámbito de quienes investigan y cómo se va generando como una idea como una identidad colectiva de las personas que investigan inteligencia artificial, ¿no? Em, Como del objetivo de la investigación, de las elecciones de la carrera, la conformación de la comunidad, la manera, de modelar, como el futuro, de pensar acerca del futuro, ¿no? Dado que pertenecen como a este colectivo que está investigando como esto en particular, ¿no? Pero, este,
de alguna manera, lo que presentan más bien como respecto de la alteridad, o sea, como es que diferentes puntos de vista permitirían también, pues de alguna forma incluso como cuestionar em, como esa manera en la que se ha generado la identidad y poder pensarla incluso como de otra manera, ¿no? O por lo menos críticamente pensar en lo que explorar como cómo son o por qué esas identidades son como son, y pensar en cómo deberían ser, ¿no? O cómo podrían ser esas identidades, no necesariamente con cómo son, ¿no? El tener acceso a a otros puntos de vista, ¿no? No sé si eso más o menos Y pues responde. Alejandra, no sé si quieres comentar algo también, pero bueno, yo creo que eso que acabas de decir está Muchas muy bien. Y es que, gracias. bueno, justo estaba pensando que un problema del que hemos hablado mucho en el seminario es que los términos que se usan para hablar de la inteligencia artificial, pues suelen ser muy vagos y ambiguos, y que justamente, o sea, conectándolo con este asunto de las narrativas, se puede ver que hay muchas narrativas como que se aprovechan un poco de esa ambigüedad, ¿no? Bueno, no sé si aprovecharse es como el término, pero podríamos decir como los que quieren generar ciertos programas que vayan como en ciertas direcciones o hacer la inteligencia artificial de cierta manera, pues podrían aprovechar esa ambigüedad para decir, ah, pues es que la inteligencia artificial es esto, y por eso hay que hacer este programa y ¿no? Como paso, ¿no? Hacia donde, como a donde pareciera que tendríamos que ir todos, por ejemplo, ¿no? Y que entonces también por eso sería interesante generar más narrativas, ¿no? Que pues desde otro lugar nos digan, a ver, ¿no? No necesariamente la inteligencia artificial es lo que están diciendo los del otro lado, también la podemos entender como esto que está pasando ahorita. Y sí hay, de hecho nosotros creo que hemos presentado algunas alternativas, pero claramente sí son como mucho menos fuertes en términos del discurso público que las que suelen presentarse ahora con más fuerza, que me parece que son sobre todo las de las grandes empresas y los grandes conglomerados que guían, digamos, pues hacia dónde va todo esto, ¿no? Pero también por ese lado, o sea, pensando en esto que comentaba Alejandra, lo que acabas de decir, pues creo que también es importante pensarlo también desde ahí, ¿no? Me parece. Sí, yo como en alguna ocasión habíamos platicado como de cómo era importante que, y bueno, yo lo he dicho, de hecho, bueno, decía, lo comentábamos Karen y yo en algún momento, pero también ha salido en varias ocasiones en el seminario y en algún momento, como decíamos, de no tener como una visión determinista de la tecnología, ¿no? O sea, como que pues ya esto es lo que va a pasar y no hay manera de detenerlo y iba a pasar pues como pues ya en esa dirección, ¿no? Y que a veces o algo que sería importante es como incluso en términos sociales como generar la idea de que no tiene que seguir cierto camino específico como el desarrollo pues de todos los sistemas asociados con la inteligencia artificial, sino que pues sí vale la pena pensar en otras formas en las que se pueden desarrollar esos sistemas, ¿no? Sistemas que pueden ser como alternativos y ahí, por ejemplo, yo creo que parte de o sea, que ahí sí tiene sentido y tendría mucho valor pensar en historias alternativas, ¿no? Es como no pensar que porque hay como una sola gran narrativa respecto de qué es lo que se está desarrollando, cómo se está desarrollando, hacia dónde se está dirigiendo, que, pues es la única posible, ¿no? Sino que existen otros puntos de vista desde los cuales se puede pensar acerca de ese tipo de desarrollo tecnológico, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ser uno en particular, ¿no? Y creo que ahí, pues, digamos como la historia y las historias que se cuentan, digamos, sobre esos procesos son importantes, ¿no? Por ejemplo, como para ver de dónde vienen, las historias que ahora tenemos acerca de o sea, como o la manera en la que conceptualizamos lo que ahora es la inteligencia artificial para entender por qué se cree que ese es el único camino
posible como para seguir y que en realidad no tendría por qué ser el único camino posible porque está lleno de contingencias, ¿no? La manera en la que se desarrolló, pues tiene que ver con, pues no sé, como con contingencias, con contextos específicos, ¿no? En los cuales se decidió y por lo que como históricamente se fue desarrollando, ¿no? Y que el tener como cierto acercamiento con esas, como con esas historias y entender como cuál es la narrativa a través de la cual se está contando que suceden estos avances también nos puede permitir, pues de alguna forma como salir de esa narrativa o dejar de pensar que esa es la única narrativa posible este, para ese desarrollo, ¿no? Sí, no, pues estoy muy de acuerdo con esto. Bueno, pues no sé si alguien más quiera hacer algún comentario o hacer alguna pregunta. Anímense a participar. Dice Karen en el chat, ¿no? Interesante la crítica hacia el tema de la empatía, no lo había pensado así. Sí, yo tampoco, la verdad es que cuando lo leí, también de pronto como que sí me sorprendió, pero sí es interesante y creo que hay algunas cosas que tienen, pues bastante sentido, ¿no? Como por ejemplo pensar hasta qué punto efectivamente cuando generamos empatía hacia alguien, eso nos puede generar como cierta antipatía hacia otro grupo, ¿no? Por ejemplo, particularmente un grupo, este, social, ¿no? Y que, pues, quizá ese no es el efecto deseado de la empatía, ¿no? Bueno, de lo que usualmente entendemos por empatía, ¿no? La empatía no tiene deseo en particular, ¿no? Pero quiero decir como de no es algo que vemos tan claramente cuando pensamos en la empatía. Generalmente pensamos en la empatía como algo, como, pues, como algo positivo, valioso, ¿no? Y que creo que sí lo es, em, pero que puede también tener esa otra parte como negativa, ¿no? Y que, pues sí, también es como una manera en la que se pueden sesgar las historias, ¿no? Y bueno, ellas lo presentan ahí muy claramente y creo que eso es interesante de reflexionar, ¿no? Y también de ver como hasta qué punto como es inevitable que ciertas historias nos generen empatía, ¿no? Como que yo creo que por lo menos en la parte que, pues lo que leí, ¿no? Del texto, aunque sí hacen un reconocimiento que tiene pues cierta función, yo Sí, sí como que tampoco sé hasta qué punto realmente se incorpora, o sea, creo que hay mucho que tendríamos que indagar también sobre el papel de la empatía en la manera en la que entendemos y damos sentido a ciertas historias, ¿no? Porque aunque las utilicemos como evidencia, creo que casi siempre es inevitable cuando escuchamos una historia que tengamos cierta, mm, pues sí, como empatía o antipatía por la historia que estamos escuchando, por los personajes, por la situación, ¿no? O sea, porque no solo como empatía con otra persona, sino qué tan, em, mm, qué tan apropiadamente recibimos una situación, si nos causa cierta pues no sé, como tranquilidad o más bien nos genera ya cierta repulsión desde que escuchamos un cierto contexto, una cierta historia y cómo eso nos ayuda o no para tomar en cuenta ese punto de vista, por ejemplo, alternativo, ¿no? Eh, y creo que eso, bueno, a mí me interesa, digamos, como las ciencias cognitivas, el estudio de las ciencias cognitivas, y creo que, por ejemplo, esos son aspectos mm, de la investigación sobre como la importancia de las historias y de las narrativas que creo que estaría muy bien como rastrear como en otros estudios, ¿no? Y ellas, a lo mejor ya no solo relacionado con la narrativa, sino una de las, eh, otra de las como cuestiones que plantean y que pueden permitir las historias es como presentar ciertos marcos como de referencia o enmarcar, digamos, lo que se conoce como
pues por lo menos en ciencias cognitivas es muy conocido como framing, ¿no? Y es como enmarca cierta historia y ese marco que tú le das a la historia ya te va llevando como hacia a pensar la situación de una manera en particular, ¿no? Y yo ahí pensaba como en algunos, o sea, no porque ellas los mencionen, sino porque por asociación pensaba en cómo cuando en ciertas situaciones, bueno, a eso sí hay estudios como de ciencias cognitivas de cómo cuando se nos presenta un problema con ciertos, por ejemplo, son experimentos que han hecho en psicología del razonamiento, es como cuando se pide a alguien que piensa en la solución a un problema de seguridad en una ciudad, pensando en la policía en términos, en el crimen organizado en términos eh, de un virus, ¿no? Las soluciones que la gente usualmente da es en términos, pues como de salud, ¿no? O sea, como de curar algo. Y, por ejemplo, si se presenta el crimen organizado en términos de un enemigo, entonces, pues la gente, el tipo de soluciones que da tiene que ver con, pues más bien con situaciones de guerra, ¿no? Y eso es una manera muy clara en la que el marco en el cual está presentado un mismo problema, pues como que de alguna manera nos sesga hacia dar un tipo de respuesta u otra, ¿no? Y eso son las historias, ¿no? O sea, eso es parte de cómo está construida la narrativa, ¿no? Y hacia dónde, qué es lo que nos va a permitir pensar y qué es lo que no. Y si vamos a generar como, pues no solo en el caso de la empatía, ¿no? Sino de cómo claramente nos va a sesgar de un lado a otro, pero creo que también pasa eso mismo, como respecto de la empatía o antipatía que podemos generar, ¿no? Sí, 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 a mí la verdad el tema de la empatía sí me parecía interesante. O sea, por un lado es que es curioso porque por un lado empiezan con este asunto de las narrativas públicas y luego hablan también de empatía, que más bien es como un sentimiento muy personal, ¿no? Y en parte un poco me parece un poco difícil también como unir ambas cosas, pero bueno, entiendo este sentido en el que lo están presentando, pues, o sea, cuando vemos la narrativa, como que generaremos para un lado o para el otro, ¿no? Cierta empatía con lo que nos están diciendo, sí. también de manera, pues, que es como esta conexión con los dos ámbitos, ¿no? Sí, ellas, o sea, como, pero en realidad por eso ellas critican esta visión como de la empatía, ¿no? O sea, como dicen, justamente por eso dice, es que para cuando estamos hablando del ámbito público no nos va a servir, ¿no? Porque nos va como muy emocionalmente como a sesgar de un lado o del otro y entonces lo que necesitamos son los diferentes puntos de vista, ¿no? Y no generar una empatía para que podamos tomar como una buena decisión, ¿no? Mm. Pero lo que digo es que así como el marca, o sea, como ellas piensan que todos estos diferentes puntos de vista pueden generar un marco y que el ser como, o el marcar ciertas historias y el tomar en cuenta diferentes marcos de las historias puede llevarnos a tomar mejores decisiones. Como lo que digo es que es muy claro que, pues como ya tiene, o sea, sí hay muchos estudios como de cómo el marco que tienes, pues te va a llevar a pensar las cosas de una cierta forma, ¿no? Entonces, como que en algún sentido su propuesta implicaría que uno tiene que salirse de todos esos marcos y por encima de todos esos marcos como poder ver como todo el sistema, ¿no? O sea, como justamente sin dejarse llevar como por solamente uno de esos marcos o solamente por como sentirse como eh, atraído hacia una sola de esas perspectivas. Y yo por eso decía, bueno, pues eso implica, o sea, tiene un supuesto muy fuerte que es quienes están tomando las decisiones y haciendo las políticas que efectivamente tienen la voluntad de hacer como este ejercicio de ver todo y de no dejarse llevar hacia una sola de las perspectivas o uno solo de los marcos desde los cuales se está presentando, ¿no? Y yo ahí digo, ay, pues es que no sé si concederle tanto incluso a a los políticos del lo que sea que se considere como una sociedad democrática muy avanzada, ¿no? Porque porque tenemos casos, este, Sí, como, como que tenemos casos en contrario de que, pues como de que eso no necesariamente sucede, ¿no? Incluso en sociedades que se dicen muy democráticas, ¿no? Em,
Pero aquí hay un comentario también muy interesante de Ángel Gutiérrez que dice, este consumo de narrativa sin reconocimiento de la diferencia también puede resultar perjudicial si se tiene un enfoque vertical sobre la información. Y sí, o sea, yo creo que, por ejemplo, yo creo que es un punto que ellas quieren como rescatar, ¿no? O sea, ya uno puede decir como si efectivamente va a funcionar así como lo están presentando o, no sé, ¿no? Pero yo creo que ese es, como un punto muy importante que ellas quieren rescatar, ¿no? O sea, que no, como que la información no es que venga toda así vertical, sino que, pues, diferentes puntos de vista, eh, eh, mm, bueno, pero estaba pensando como que es bueno los diferentes puntos de vista, pero más bien aquí lo que estás planteando es que el reconocimiento de la diferencia también puede resultar perjudicial. Bueno, pero si se tiene un enfoque muy vertical sobre la información. Yo creo que ellas quieren quitar como ese punto como muy vertical, ¿no? Aunque, pues esto que decía, ¿no? O sea, como sí de alguna manera lo quieren quitar, pero como solo se están refiriendo a quienes toman las decisiones públicas, pues no quiere decir que a la ciudadanía no necesario, o sea, que ellas no dicen que piensan que esto no le va a servir a la ciudadanía para ver diferentes puntos de vista y en una manera más horizontal, pero sí claramente lo centran en quienes toman decisiones, pues en los gobiernos, ¿no? O sea, como a quienes generan las políticas públicas. Y eso podría ser entendido, no sé si eso es, Ángel, lo que estás pensando, pero eso puede ser entendido como vertical, ¿no? O sea, como que a final de cuentas es quien, eh, pues, quien toma en Ujú, cuenta todos esos puntos de vista, pero verticalmente establece qué es lo que, eh, pues, cómo es que se van a tomar cómo es que se van a llevar a cabo esas políticas públicas, ¿no? No sé si en ese sentido es que se presentaba el comentario, ¿no? Em, mm, pero, pues sí, o sea, es como, no, creo que es interesante y es complicado porque el tema como de cuál es la importancia y la función de las narrativas, em, tanto en general el establecimiento de políticas públicas como para, por ejemplo, la generación de identidades, tanto individuales como colectivas, en el entorno personal, o digamos, presencial, no sé cómo decirlo, de interacción, humana o en el entorno de interacción virtual. Creo que es interesante y complejo cómo es que las narrativas entran en juego, ¿no? Y yo sí creo que son importantes, ¿no? O sea, que cómo contamos las historias y dónde las contamos es muy importante, ¿no? Pero, pues bueno, que también creo que pueden tener diferentes funciones, ¿no? Algunas cognitivas y algunas, pues no tanto, ¿no? Algunas muy prosociales y algunas no tanto. Y bueno, creo que ellas hacen como todo este análisis, pues intentando dar cuenta de una manera positiva en la que pueden formar parte de la generación de políticas públicas, ¿no? ujú. Ok, bueno, pues muy bien. Pues, pues a mí me pareció muy, muy interesante. Creo que sí, pues da mucho para que podamos seguir discutiendo. Y bueno, pues para aplicarlo al tema, a los temas de este seminario, me parece que está muy bien. Mira, aquí nos puso Ángel en el chat Ujú, el comentario, ¿no? Justo me parece los ejemplos que toman porque limitan un tanto el alcance. Pero por otro lado es un trabajo que sigue siendo necesario y me ha gustado. Por ejemplo, cómo producimos esta historia del estar bien informado. ujú. No, muchas gracias. Y pues Sí, sí, muy. yo creo que, Ujú, no, y que a final de cuentas, eso es algo que, por ejemplo, a mí me dijeron alguna vez en una clase, muy al inicio de la carrera de filosofía, nos decía una profesora, es que ustedes tienen que leer los dos periódicos, el de la izquierda y el de la derecha, ¿no? Como cuando estaban mucho más marcados las ajá, diferencias, ¿no? Decía, justamente para que conozcan bien las dos narrativas como más grandes o más claras, ¿no? De cualquier situación. Y entonces, pues creo que eso es un poco también el mensaje que sigue estando, ¿no? Y que también es uno de los riesgos que tenemos ahora con las redes sociales, con todo este problema de las burbujas, que más bien favorecen que solo se vea una línea narrativa y que es como trabajo de nosotros mismos
darnos cuenta de eso y decir, no, también voy a ver la otra, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que eso también desde entonces y ahora sigue siendo un punto vigente. Y algo, una reflexión que creo que es importante llevarnos también de esta sesión, ¿no? Como, pues sí hay que ser muy cuidadosos con todas las narrativas, muy críticos con ellas y pues tratar de ubicar la que creemos que es la mejor, ¿no? En todo caso. Y yo creo que como que sí nos llama a un punto de como de suspicacia con nuestra propia decisión de cuál es la narrativa que creemos que es la mejor, ¿no? Porque creo que a veces un problema es que creemos como demasiado dogmáticamente en nuestro juicio de la narrativa que creemos que es la mejor, ¿no? Entonces es como, yo pensaría, o por lo menos yo también creería que parte de la enseñanza de esto, o de, pues, sí, o sea, como de algo positivo que yo pensaría en esta lectura es que, pues sí, o sea, existen muchos puntos de vista, existen diferentes narrativas, no necesariamente quiere decir que todas, o sea, que va a haber una sola que es la correcta, ¿no? Y creo que eso es algo bien interesante, ¿no? Que desde diferentes posiciones, desde diferentes situaciones, o sea, desde diferentes puntos de vista, puede ser relevante diferente tipo de información y el juicio puede cambiar en función de esa información que va siendo relevante de diferentes puntos de vista, ¿no? Y que eso nos hace por lo menos cuestionarnos si lo que nosotros estamos sosteniendo realmente lo podemos sostener así como tan fuertemente o tan generalmente, no tan generalizadamente, o hasta dónde es que pues esa posición que nosotros tenemos se sostiene, ¿no? Y creo que ahí ese sí, el reconocimiento de diferentes puntos de vista podría ayudar, por lo menos creo que desde esta perspectiva, a no polarizar tanto, ¿no? Por ejemplo, que creo que es un problema que existe mucho tanto en las redes sociales como en la vida en general, ¿no? Y creo que eso podría ser como, por lo menos sí, algo que genuinamente creo que se puede obtener de la lectura de estas autoras, ¿no? Mm, no, pues muy bien. Pues yo creo que pues, es un gran tema para seguirlo pensando y pues creo que entonces podríamos terminar aquí la sesión. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy eh, y que bueno, están hasta este momento, también a los que tuvieron que irse antes. Y bueno, pues ya casi estamos llegando al final del semestre, nos quedan poquitas sesiones, todavía una más en la tarde, una más a las 12. Pues ojalá nos puedan acompañar hasta el final y pues aquí seguimos Ujú. eh, pensando en Muchas todos gracias. estos temas. ¿Eh? Muchas gracias, Ana Laura, también. No, al contrario, Bueno, muchas gracias. pues buenas noches a todos. Ustedes. Bueno, muchas gracias, buen fin de semana para todos. Buenas noches. Buenas noches, Ángel, gracias. Christopher, igual. ¿Eh? Ricardo. Bueno, pues hasta la próxima.